Vamos a ver ahora la suma de varios números complejos. O sea, cómo se suman 3, 4, 5, etcétera, números complejos. Primero, para tres números complejos, vamos a poner en forma general qué es eso. Tenemos el número complejo Z1, A más BI, Z2, la suma de estos tres números complejos se representa así. Y es un número complejo. O sea, se define como un número complejo, que es el que se obtiene sumando las partes reales de los números complejos involucrados, o sea, de los sumandos. A más C más E. Esto es la parte real de la suma. Ahora, la parte imaginaria se obtiene sumando las partes imaginarias de los sumandos. Sería B más T más F. Eso multiplicado por I, porque aquí tenemos un número complejo. Ya se habrá dado cuenta usted que efectuar esta suma de este modo, o sea, sumar Z1 más Z2 más Z3 de esta manera, equivale a primero sumar Z1 y Z2 y obtener un número complejo. Y a ese número complejo sumarle Z3. Sí, porque Z1 más Z2 sería el siguiente número complejo. A más C, B más D, por I. A este número complejo le sumamos después Z3 y llegamos a esto, porque a esta parte real de Z1 más Z2, que es A más C, le sumamos E y llegamos a la parte real de Z1 más Z2 más Z3. Y a la parte imaginaria de Z1 más Z2, o sea, B más D, le sumamos la parte imaginaria de Z3, que es F, y llegamos a la parte imaginaria de Z1 más Z2 más Z3. O sea, estamos diciendo que Z1 más Z2 más Z3 se puede obtener sumando primero Z1 y Z2. Y a esto le sumamos Z3. Desde luego, también se puede obtener primero la suma de Z2 y Z3. Y a este número complejo se le suma Z1. Llegamos a lo mismo, obviamente. Habría más maneras de efectuar la suma. Vamos a ilustrar cómo se efectúa la suma de varios números complejos con ejemplos. Este es el primero. Vamos a sumar estos tres números complejos. Vamos a obtener Z1 más Z2 más Z3. Es muy simple de obtener la suma. Aquí nos va a dar un número complejo.
La parte real de ese número complejo se obtiene sumando las partes reales de los números complejos que se están sumando. Sería menos 1, 3 y 4. Esas son las partes reales. Vamos a sumarlas. Menos 1 más 3 es 2. Más 4 es 6. Esta es la parte real de la suma. Ahora vamos a obtener la parte imaginaria. Esta se obtiene sumando las partes imaginarias de los números complejos que estamos sumando. 5 menos 2 y 1 son las partes imaginarias. 5 menos 2 es 3. Más 1, 4. Sería más 4 por i. Este número complejo es la suma de z1 más z2 más z3. ¿Qué interpretación geométrica se obtiene de esto? De la suma de varios números complejos. Vamos a representar los números complejos dados en un sistema de coordenadas rectangulares. Tenemos el eje real, el eje imaginario. Vamos a ubicar Z1. Tenemos el punto, menos 1, 5. Este es el punto que representa a Z1. Unimos con una línea el punto con el origen. Ahora Z2. 3 menos 2. Este punto representa a Z2. Unimos el punto con el origen por medio de una línea. Ahora Z3. 4, 1. 4, 1. La suma, o sea, el número complejo que resultó al efectuar la suma, no lo vamos a ubicar todavía, sino vamos a obtenerlo al final. ¿Qué ocurre si nosotros sumamos primero el número complejo Z1 y el número complejo Z2? Se forma un paralelogramo. Si usted suma Z1 y Z2, lo que obtiene es esto. Sería menos 1 más 3, 2. 5 menos 2, 3. El número complejo, 2 más 3, sí. O sea, el punto 2,3. Si usted la línea que une el origen con Z2 la mueve de tal modo que sitúe el punto donde inicia la línea, que es este punto, aquí donde está Z1, coloca la línea así, aquí. Este sería el origen. Coloca el origen aquí, digamos. Coloca la línea, la misma línea. Si es la misma línea, mire lo mismo. ¿Dónde debe terminar?
como aquí se formaría un paralelogramo, acuérdense de cuando se suman dos números complejos, esta línea debe terminar en el punto que resulta sumar los números complejos Z1 y Z2. Es este. El punto 2,3. Vamos a ponerlo ahí. 2, 3. Aquí debe terminar. O sea, esta línea movida en forma paralela debe ser esta. Esta es la línea que une el punto Z1 con el origen. Y esta es la línea que une el punto Z2 con el origen, pero trasladada. Este punto es la suma de Z1 y de Z2. Digamos que esta línea sería la de Z1 y esta sería la de Z2. Ahora vamos a fijarnos en la línea de Z3. Vamos a moverla de tal forma que lo que antes era su origen ahora esté donde está el punto Z1 más Z2. Sería esta línea. ¿Dónde debe terminar? Z1 más Z2 más Z3 es el punto 6,4. 4, 5, 6. 4. Observe la línea de Z3. Tiene 4 unidades así y una unidad así. Y este punto, si usted empieza de aquí, para llegar a él, avanza 4 unidades así, se puede ver aquí, y una para arriba. Entonces, esta línea sería esta. Terminaría ahí. O sea, esta línea quedaría así. Terminaría exactamente en el punto Z1 más Z2 más Z3. Empezamos en el origen. Esta es la línea de Z1. Esta es la línea de Z2 que nosotros movimos. Y esta es la línea de Z3 que nosotros movimos. O sea, que partiendo del origen, esa sería la línea de Z1. Y a partir de Z1, empezamos la línea de Z2. Y a partir de la suma de Z1 y de Z2, empezamos con la línea de Z3, Z1, Z2, Z3. Llegamos a la suma. Exactamente. Si usted ha estudiado los vectores en el plano, se acordará que esto también pasa con los vectores en el plano. Tenemos ahora el ejemplo 2. Vamos a sumar estos 4 números complejos. Primero sumamos las partes reales de los números complejos. 3 menos 2 es 1. Menos 3, 1 menos 3 es menos 2. Más 4 es 2. Es la parte real de la suma de los 4 números complejos. Ahora la parte imaginaria se obtiene sumando las partes imaginarias de los números complejos dados. 2 más 4
6 menos 2 es 4. Menos 1, 3. Sería más 3i. Esta es la suma de los números complejos que se dan. Es un número complejo. Vamos a llegar a este número complejo gráficamente partiendo de los números complejos que se dan, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, colocando las líneas una después de otra. Z1. Z2. Z3. Z4. Vamos a mover la línea de Z2 hasta colocarla de tal forma que lo que antes era el origen, ahora sea el punto de Z1. ¿Dónde debe terminar? ¿Cuál debe ser ese punto? Pues nada más sumamos Z1 y Z2. 3 menos 2 es 1. 2 más 4, 6. Es el punto 1,6. 1, 6. Aquí. Este punto es la suma Z1 más Z2. Ahora Z3. Vamos a moverlo de tal forma que este extremo de la línea, que es el correspondiente al origen, esté ahora en este punto. En Z1 más Z2. ¿Cuáles deben ser las coordenadas de este punto? Pues nada más obtenemos Z1 más Z2 más Z3. Aquí está Z1 más Z2. Y acá está Z3. 1 menos 3 es menos 2. 6 menos 2 es 4. El punto menos 2,4. Es este. Hay una coincidencia ahí.
Este punto es Z2 y también es el punto Z1 más Z2 más Z3. Para obtener lo que queremos, que es la suma de los cuatro números complejos, falta sumarle a este número complejo Z4. O sea, trasladar esta línea de tal forma que ahora lo que antes era el origen esté en este punto. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto? Se puede averiguar obteniendo Z1 más Z2 más Z3 más Z4. O sea, a este número complejo sumándole Z4. Eso ya lo hicimos. Aquí está. 2,3 sería esto. Este punto es Z1 más Z2 más Z3 más Z4. Si esta línea se mueve, sería esta. Siempre paralelamente y conservando la longitud. Este punto representa al número complejo, que es la suma de los cuatro números complejos. Entonces, lo que estamos haciendo es colocar las líneas de los números complejos, una por una. Esta es Z1. Esta línea es la de Z1. Vamos partiendo del origen. Luego le sumamos Z2, que sería esta línea. Luego Z3, que es esta línea, esta se la sumamos a Z1 más Z2. Y llegamos a este punto que es Z1 más Z2 más Z3, que en este caso coincidió con Z2. Luego, la línea de Z4, a partir de la suma de Z1, Z2 y Z3, y llegamos a este punto que es la suma de los cuatro números complejos. La línea de Z1, la línea de Z2, la línea de Z3, la línea de Z4. Y llegamos a la suma de los cuatro números complejos correspondientes. Obviamente la línea de la suma sería una línea que vaya de aquí a aquí. No la estamos dibujando, pero esa sería. Tenemos ahora el ejemplo 3. Son 5 números complejos que vamos a sumar. Nos da el siguiente número complejo. Sumamos las partes reales de los números complejos que se dan. 4 es la parte real de este número complejo. Y la parte real de este es 0. 4 más 0 es 4. Menos 2, 4 menos 2 es 2. Más 0 es 2. Menos 3 es menos 1. Es la parte real del número complejo que resulta al sumar los 5 números complejos. Ahora, la parte imaginaria. Sumamos las partes imaginarias de los números complejos dados. Este tiene parte imaginaria de 0. 0 menos 3
es menos 3. Menos 2 nos da menos 5. Más 0 nos da menos 5. Más 0 obtenemos menos 5. Ahora vamos a interpretar gráficamente la suma, colocando las líneas una después de otra, como le hicimos en los ejemplos anteriores. Z1 sería este punto. Aquí está el 4. Z2 sería este punto. Z3 Z4 está en el origen. Y Z5 vamos a llegar a este número complejo, o sea, al punto menos 1, menos 5. Primero Z1. Z1 tendría esta línea. Luego Z2. Z2 tiene esta línea. Vamos a colocar esta línea aquí. ¿Dónde termina? Termina en la suma de Z1 y de Z2. Z1 más Z2. ¿Cuánto es? Es 4 menos 3i, obviamente. O sea, termina en el punto 4, menos 3. 4 menos 3, aquí. Esto es Z1 más Z2. Ahora, Z3. Esta línea la movemos de tal forma que lo que antes era su origen, ahora esté en Z1 más Z2. Sería así, pero ¿dónde termina? Vamos a obtener Z1 más Z2 más Z3. O sea, a Z1 más Z2 le sumamos Z3. 4 menos 2 es 2. Menos 3 menos 2 es menos 5. El punto 2 menos 5. 2 menos 5. Aquí. Este punto es ahora la línea correspondiente a Z4. Para Z4 no hay línea, porque es el origen, es un punto.
Es la línea que empieza en el origen y termina en el origen. Es un punto. Entonces vamos a mover este punto aquí. O sea, movemos la línea de tal forma que inicie aquí y también termine aquí. Entonces aquí nos quedamos. Obtenemos el número complejo Z1 más Z2 más Z3 más el número complejo que movimos, o sea, Z4. Es el mismo punto este. Nos falta mover Z5, esta línea. Moverla de tal forma que lo que antes era su origen, ahora esté en el número complejo entonces terminaría por aquí. ¿Dónde terminaría? Z1 más Z2 más Z3 más Z4 es también 2 menos 5i. Si nosotros queremos obtener Z1 más Z2 más Z3 más Z4 más Z5, sumamos esto más Z5. Sería 2 menos 3 es menos 1. Menos 5i. Es la suma de los 5 números complejos. Eso ya lo habíamos obtenido. Entonces llegamos al punto menos 1, menos 5, que es aquí. Son 3 unidades. Claramente se ve que son 3 aquí también. Es una línea horizontal. Este punto es precisamente llegamos donde debíamos llegar. Entonces colocamos uno tras otro los números complejos, o más bien colocamos una tras otra las líneas de los números complejos. Z1 luego Z2 después Z3 luego Z4 que era un punto Z4 después Z5 y llegamos al punto que representa la suma de los 5 números complejos, el punto menos 1, menos 5. Claro que también se puede unir el origen con este punto y así cerrar un polígono. Vamos a dejarlo así.